Hola, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por escucharme, escuchar a Salomón. Y bueno, hoy traemos un alimento, un snack, que es un súper alimento. ¿Por qué? Porque tiene una combinación perfecta de alga espirulina más amaranto. Que estos dos alimentos son alimentos ancestrales mexicanos. Entonces es como decirte, una delicia lo que puedes encontrar en lo que es este mazapán de alga espirulina más amaranto y que se lo puedes dar a los niños con toda la certeza de que los va a nutrir y les vas a dar nutrientes como vitamina B, hierro y aparte bacterias para que su flora intestinal esté nutrida. Muchísimas gracias, Salomón, por estar aquí y por siempre tu amabilidad y permeabilidad a compartir tu sabiduría y conocimiento de qué es lo que se hizo detrás de este alimento, ¿no? O sea, cómo estas mentes geniales empezaron a pensar qué beneficio tiene combinar estos alimentos para la humanidad. Gracias, Claudia. Gracias por la oportunidad nuevamente. Es un tema muy interesante porque desde los años 60 del siglo pasado, en los que la espirulina de México era muy famosa, cuando la espirulina todavía se sacaba del lago de Texcoco, y de hecho prácticamente la única fuente de espirulina en el mundo era la de Texcoco, el gobierno aquí en México estaba muy sorprendido de los nutrimentos que iban encontrando en la espirulina, y lo que hicieron ellos fue unas galletas a las que les ponían espirulina, y las galletas las horneaban y las repartían, y era un programa estatal del gobierno. Fue muy famoso. De hecho hay videos que luego los vamos a buscar para compartírselos, pero eran galletas. Después vino toda la crisis de Sosa Texcoco, en donde cae por aspectos ajenos a la espirulina. Recordemos que esta gran empresa paraestatal quiebra. Esa quiebra la lleva una huelga, y esa huelga, que todavía no se resuelve hasta hoy, 2024, pues hace que la empresa quede desmantelada y abandonada. Y bueno, desde ese momento se perdió completamente la espirulina en México. Cuento toda esta historia porque cuando nosotros, bueno, yo de hecho conocí la espirulina en Texcoco, y de ahí la consumía, y cuando un día llegué y vi que ya no me la vendían porque ya estaban en huelga, fue cuando se nos ocurrió con mi hermano Alberto poder comenzar a hacer un proyecto para rescatar este alimento ancestral, y de ahí es de donde surge toda nuestra historia. Pero esta historia está relacionada con el mazapán, porque en los tiempos en los que nosotros comenzamos, lo primero que hicimos fue visitar al DIF. Y en el DIF, la respuesta que tuvimos es, vamos a analizar la espirulina. O sea, nosotros les llevamos muestras ya de nuestra espirulina chilena. Ya no había tanto recuerdo ni registro de la espirulina de Sosa, porque ya les estoy hablando de los primeros años de 2000, por ahí 2002, 2003. Entonces les llevamos la espirulina, y lo primero que ellos hicieron fue un estudio del puro producto, o sea, del polvo de la espirulina, y de hecho tenemos esos documentos en donde el DIF le pone una calificación de 9.2 a la espirulina en una escala de 10, que es una de las calificaciones más altas que le ha dado a los alimentos en general. Obviamente analizaron su composición de proteínas, de minerales, de vitaminas, de ácidos grasos, etcétera, ¿no? Todos los nutrimentos que hoy ya conocemos muy bien sobre la espirulina. Entonces, la pregunta, porque íbamos a trabajar ahí con comunidades de niños, principalmente niñas y niños vulnerables, entonces lo que nos dijeron ellos es, ok, está perfecto el polvo. En esa época, al principio de los años 2000, el polvo verde con ese aroma causaba miedo, causaba temor. Entonces las del DIF nos dijeron, discúlpenos, pero esto no se lo va a comer ningún niño, ni yo me lo quiero comer, huele muy raro y no hay manera. Entonces les dijimos, bueno, permítanos unos días, vamos a traerles una propuesta, y la verdad es de que lo primero que pensamos
fueron las galletas que ya tenían hace muchos años en el DIF. Pero estuvimos analizando con expertos y vimos que las galletas, al hornearse, pierden muchos de sus nutrimentos. Entonces estuvimos pensando cómo podemos dar algo para los niños que no tenga calor, que no involucre horneado y que podamos tener todos los nutrimentos. Y entonces resultó que luego vimos uno de los dulces, uno de las botanas más famosas de México, que es nuestro querido mazapán, pero ese mazapán, pues obviamente todos lo conocemos porque tiene el mazapán normal, tiene azúcar y tiene cacahuate. Y eso es básicamente lo que tiene. Entonces, nosotros lo que hicimos con el mazapán fue decidir mezclar tres alimentos ancestrales de México, alimentos naturales, alimentos muy saludables, por supuesto, el más importante, la espirulina, porque era el que teníamos que poner para que a los niños les guste y se lo puedan comer. Entonces la espirulina estaba ahí en primer lugar. En segundo lugar, el ingrediente más importante del mazapán, que es el cacahuate, que también ya lo teníamos. Y sí, les recuerdo, el cacahuate, al igual que la espirulina, es un alimento ancestral mexicano. Ahora, el siguiente paso que hicimos, que nos preocupaba mucho, es que pues el mazapán, como ustedes saben, es puro cacahuate y azúcar. De hecho, a veces es más azúcar que cacahuate. Y el azúcar lo que hace es que le da cuerpo. Entonces nosotros dijimos, no, ¿cómo le vamos a quitar el azúcar? Y al estar haciendo pruebas, los mazapanes es muy difícil con la espirulina porque quedan se rompen muy fácil, se hacen polvo muy fácil. Entonces, por esa razón, decidimos ponerle otro ingrediente, que es otro alimento ancestral que tiene nuestro mazapán, que es el amaranto. Y el amaranto le da un poco de cohesión, le da fuerza. Sin embargo, no pudimos quitarle todo el azúcar porque el azúcar también le da esa consistencia que tiene el mazapán. Entonces, con todo esto, quiero decirles que lo que logramos es un mazapán que tiene mucho menos azúcar que el mazapán normal, pero que combina tres alimentos nutritivos, saludables, el cacahuate, el amaranto y por supuesto la espirulina. Y con esto eh, fue una gran propuesta para el DIF porque de hecho, pues específicamente empezamos con un proyecto piloto en Chiapas, en algunas comunidades, y al cabo de un año ya prácticamente estábamos en todo el estado de Chiapas repartiendo estos mazapanes con alga espirulina para que lleguen a todas las comunidades, a las más vulnerables, y los resultados fueron sorprendentes porque, bueno, pues como tiene azúcar y el azúcar, pero es poquita, pero es una buena fuente de energía que junto con el cacahuate y el amaranto, y si a esto le agregamos los antioxidantes y todas las propiedades de la espirulina, pues se volvió un alimento muy famoso que además aunque estaba diseñado para los niños, porque ese era el propósito, para las niñas y los niños, eh, a la gente adulta, a las mamás, a los papás, les empezó a gustar mucho y eran ellos los que más lo consumían. Y así es como se creó este mazapán tan interesante que hoy tenemos, que hoy lo tenemos en esta cajita que nos mostraba Claudia, que es una cajita de 12 piezas y que eh, en esa caja vienen estos mazapanes listos para que los podamos disfrutar de la manera más agradable. Es decir, aquí estamos hablando de que tenemos una botana saludable con espirulina. Quiero comentarles que cada mazapán tiene alrededor de 1,5 gramos de espirulina. No le podemos poner más por dos razones. Una, porque mientras más espirulina lleva, más se pulveriza. O sea, la espirulina es un alimento que además tiende a conservar los otros alimentos en donde se pone porque es un alimento alcalino y por sus propiedades, pero lo que hace la espirulina es que le quita como un poco de aire y humedad y por eso las conserva más y eso hace que el mazapán se pulverice. Entonces, solo tiene un, eh,
1,5 gramos de espirulina, pero es una muy buena ración de espirulina, tomando en cuenta que además tiene amaranto y cacahuate. Algo interesante es que logramos además, y también por eso no le ponemos tanta espirulina, porque logramos que el mazapán sepa a mazapán. Claro, sabe un mazapán, es un mazapán un poco menos dulce que el resto, sí tiene ese saborcito a la espirulina, pero además el amaranto le da como este aspecto más, le da como otra consistencia y entonces queda muy rico, muy nutritivo y es una manera especialmente, recordemos que las niñas y los niños deben de consumir alrededor de 2,5 gramos de espirulina por día. Entonces, si en el mazapán ya tienen 1,5 gramos, pues ya es muy fácil que alcancen esa ración que se recomienda y por eso lo dejamos así. Es un dulce mexicano sumamente nutritivo que concentra especialmente las propiedades que tenemos con estos alimentos. En primer lugar, pues es un mazapán que tiene una buena composición de proteína por el amaranto y la espirulina, pero además las grasas, los lípidos, son de excelente calidad. Recordemos que en la espirulina el 15% de la espirulina son ácidos grasos esenciales, pero si estos los sumamos a los lípidos que tiene el cacahuate, pues vamos a lograr algo fantástico y además, pues todos los beneficios de la espirulina en cuanto a vitaminas, minerales, los antioxidantes y como ya lo ha mencionado Claudia en varias de las ocasiones que hemos compartido juntos este espacio, en donde también se sabe que la espirulina, aunque la consumamos en muy poquita cantidad, es un alimento que va dejando huella, va llegando hasta lo más profundo de nuestras células y va haciendo cambios. Entonces, esto es muy importante para que lo tomemos en cuenta. Y bueno, pues tenemos este mazapán que hemos visto que se adapta muy bien para niñas, niños, pero también para jóvenes que hacen deporte o para los empresarios, las empresarias que tienen que tener un alto rendimiento. Pero fíjense que es muy interesante porque hasta los viejitos, nuestros queridos viejitos, viejitas, también lo pueden consumir y pues les aporta energía. Recomendamos que sea uno al día, no se necesita más, con uno al día y que obviamente pues tengamos nuestras demás fuentes de espirulina, si la tomamos en bolitas, en polvo, con alguna mezcla como las que tenemos, que hemos compartido por acá, pues eso lo podemos también seguir consumiendo durante el día, pero ese mazapán nos va a ayudar, inclusive, por ejemplo, se usa para personas que tienen diabetes y que tienen que reducir su consumo en azúcar, pues en vez de estar comiendo tantas cosas que son ricas en azúcares y en grasas, pues mejor que se consuman un mazapán y entonces están teniendo también los beneficios de la espirulina. Entonces, bueno, esa es un poquito la historia y cómo llegamos a este desarrollo del mazapán, que de hecho también quiero comentarles que el primer mazapán que tuvimos lo desarrollamos en Morelos, cerca de Cuernavaca, y ese mazapán después ya lo llevamos, ahí digamos que lo hacíamos más de manera artesanal y es como juntamos todos estos ingredientes y como nos iba quedando el mazapán. Hoy en día ya lo hacemos directamente, tenemos una planta en la Ciudad de México, pero sigue con estos estándares de calidad para que todos podamos disfrutar de este rico, dulce, saludable mazapán de cacahuate, amaranto y alga espirulina. Gracias, Salomón. Qué interesante historia, ¿eh? Hasta ahorita me estoy enterando desde dónde viene el mazapán. Es decir, era una galleta y empezaban a cuestionar si esa galleta era como el mejor snack y lo mutaron a hacer un mazapán, ¿no? Y este es ahora el mazapán que pueden encontrar en el link que voy a poner arriba. Y sí, te voy a decir algo que es verdad. Yo tengo una compañera y una amiga que ella es corredora y lo que hace es, como tiene que correr maratones,
requiere tener energía en todo el maratón. Entonces lo que ella me dice que hace es que va agarrando pedacitos de mazapán mientras va corriendo para, porque dice que se dio cuenta que le daba energía, que le sostenía la energía al estar en el maratón. Entonces eso le hago la invitación a la gente que hace ejercicio, como es un alimento que tiene bastantes nutrientes y proteínas y que es un activador mitocondrial. Y también se lo pueden poner, por decir, si hacen un cóctel de frutas, le pueden espolvorear un mazapán y también le da como ese sabor espirulina y todo te lo colorea. Y bueno, es realmente impresionante también ver a los niños cuando se lo empiezan a comer, sus colores, cómo se pinta la boca de color verde. Y ese color verde es la clorofila que tiene el alga espirulina. Entonces, hay muchos beneficios en un mazapán que puedes consumir de manera constante, porque aparte es un alimento orgánico, no vas a tener como estos problemas de que esta espirulina, porque eso es muy importante, te voy a comentar lo que mencionaste de por qué cambiaron la planta de Texcoco a Chile, porque para producir una alga espirulina es muy importante que se haga en un lugar donde esté el agua, la tierra y el aire limpio. Entonces lo que pasó en Texcoco es que empezaron a instalar un aeropuerto y entonces al hacer combustiones los aviones, bueno, toda la combustión de cualquier combustible, de carro, de aviones, se generan residuos, pero esos residuos son volátiles en el aire. Entonces, como se produce la espirulina al aire libre, la espirulina tiene la capacidad de limpiar y limpia el aire. Entonces absorbía y limpiaba el aire, porque es muy noble la espirulina, pero esa espirulina al momento de limpiar el aire, pues se quedaba, contenía los contaminantes de estas combustiones y pues ya no era como una espirulina tan favorable para consumo humano. Entonces, la inteligencia de gente que se puso a pensar se la llevaron a Chile para que esté ahora en el desierto de Atacama de Chile, que es un desierto donde el aire está limpio. Y es como si tuvieras la espirulina, que ahora es un pulmón que genera, bueno, que da toda esta fotosíntesis para que haya oxígeno, ¿no? Entonces ya se vuelve una espirulina, ahora sí para consumo humano. Y quiero hacer énfasis en eso porque la gente tiene que reconocer esa diferencia, Salomón, de qué es una espirulina certificada, que tiene en este caso Spiral Spring 6 certificaciones, a una espirulina no certificada. Pueden contener ciertos residuos de elementos químicos que al contener esos residuos ya no es para consumo humano. Puede ser para consumo de plantas, para animales, pero no para humanos. Entonces, esa es la diferencia y por qué es importante consumir también una espirulina que esté certificada de orgánico. Eso es lo que quería compartir. Sí, 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 muchas gracias. Y efectivamente, pues tenemos una espirulina de alta calidad, que es la que usamos obviamente para todos nuestros mazapanes, con todos sus beneficios. Y bueno, también mencionar que eh, en el mazapán se mantienen los pigmentos principales de la espirulina. Tiene muchos, pero los principales, ya lo mencionó Claudia, uno es la clorofila, que es el pigmento verde, pero también el pigmento azul de la ficocianina y todos los carotenos, especialmente beta caroteno, que son los pigmentos naranjas que se mantienen en este mazapán y por eso toda esta actividad antioxidante, purificadora, de hecho, ayuda a desintoxicar el cuerpo. Entonces, bueno, pues tenemos un producto que realmente es interesante y seguimos buscando combinaciones para crear otras botanas. De hecho, dentro de poco estamos haciendo un proyecto y es muy probable que pronto tengamos otras botanas saludables con espirulina. Lo importante es no utilizar calor para que la espirulina quede dentro de este alimento, pero sin el uso de calor. Entonces, por eso no nos vamos ni por galletas, ni por donas, ni por nada de este tipo de productos que necesitan hornearse. Pero estamos por sacar una línea
y de botanas saludables, y ya se las presentaremos aquí con Claudia para que todos la conozcan y la podemos disfrutar. Pero el mazapán es el, digamos, el primero, y ahí está disponible. Es un, la verdad es de que, de hecho, es el que ayuda. Muchos adultos así lo comentan. Yo no podía comerme la espirulina en polvo, pero cuando empecé a comerme el mazapán, le agarré el gusto y ahora ya disfruto también el polvo. O sea, el mazapán es un rompe, o sea, rompe esos hábitos que a veces tenemos y nos permite conocer a la espirulina desde otro punto de vista. Así que muchas gracias, Claudia. Qué interesante lo que mencionas, que le pasa a las personas que se permiten recibir la espirulina y como tiene esta capacidad de que te va limpiando internamente, es un buen aliado la espirulina para que empieces a hacer cambios de hábito, porque sus bacterias, o sea, es un alga que tiene habilidades de bacteria, entonces te va a mejorar la digestión y también te va a sensibilizar las papilas gustativas. Entonces vas a limpiar tu cuerpo y al momento de que empieces a comer cosas, por así decirlo, comida chatarra, tu cuerpo lo va a detectar porque vas a tener sensible las papilas gustativas y vas a decir, ¿qué me estaba comiendo? ¿No? Entonces es buenísimo que la gente entre por el mazapán ahorita que me lo comentas y ya posteriormente se abra a consumir otros productos que me encantaría que habláramos en el próximo programa de esta combinación que existe de cacao con avena y espirulina, que es un alimento como si tuvieras un batido de chocolate con un toque también de canela y que te lo puedes tomar con agua, con leche y sabe delicioso, ¿no? O sea, es una combinación perfecta que puedes tener en tu alacena y que no tiene nada de azúcar esa combinación. Entonces, aparte esa combinación le da un sabor, uf, o sea, muy, muy, muy lindo, como que para los batidos de los niños. O sea, como irles enseñando esa diferencia a los niños de qué es un alimento saludable. Y entonces cuando un niño, el niño no tiene ese discernimiento para decidir, pero los adultos sí. Entonces es esa invitación a que le acerques a esas nuevas generaciones, lo digo al público, a esas nuevas generaciones un alimento que le colabore y que sea un buen aliado en su camino para que pueda elegir buenos alimentos y tenga una buena nutrición y una flora intestinal saludable. Entonces, este mazapán se me hace como ahorita lo que me contaste, maravilloso que la gente mayor lo esté recibiendo, que se abra a saborear la espirulina y después que, que conozcan como estos productos que tienen otras combinaciones. Entonces, mi invitación es que hablemos ahora de esa combinación de alga espirulina, cacao, avena con un toque de canela. Así es, así es, Claudia. Vamos a hablar entonces de esta mezcla, esta bebida en polvo. Para la próxima, con mucho gusto la vamos a presentar. Y bueno, pues a disfrutar de los mazapanes con espirulina, cacahuate y amaranto. Sí, y que los tengas en tu alacena y que sea el snack que cuando requieras algo lo consumas y que te esté beneficiando. O sea, le estás dando materia prima de alta calidad a tu cuerpo y a tus bacterias para que se sigan reproduciendo y antioxidantes, es decir, para que te mantengas joven y bello. Gracias, Salomón, por estar aquí y nos encontramos Gracias. en nuestra próxima grabación. Claro que sí. Gracias, Claudia. Saludos.